Muy buenos días. Los saludamos con mucho cariño, deseando que ustedes se encuentren bien. Gracias por estar con nosotros, disponer de este tiempo, darnos su atención y juntos alabar el nombre de nuestro Señor. La palabra dice: cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Bendito seas, Padre. Proclamamos en todo tiempo tu fidelidad. Agradecidos estamos por ello. Te alabamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el título del mensaje de esta mañana es Un encuentro con Jesús en el camino. Esta es la primera parte y el próximo domingo terminamos, así que ponga cuidado. Abra su Biblia en Lucas 24 en el texto que está en su pantalla. Es un texto largo y por eso lo hemos dividido. Pues bien, confiamos que usted tenga su Biblia abierta durante todo el mensaje. Imagínese usted que está yendo a darse una caminada alrededor de su barrio y de pronto usted va haciendo su recorrido cuando de repente un extraño aparece al lado suyo. No es cualquier persona, es una persona espiritual. Ella capta su atención y lo envuelve a usted en una sorprendente conversación. De eso se trata el mensaje de esta mañana, de un encuentro de esa clase. Los detalles se encuentran en Lucas. La historia es verídica y la historia nos da una idea de cómo Dios anhela conectarse con nosotros en este momento todos los días de nuestra vida. Y esos detalles que encontramos en la historia, creo yo, deben de motivarnos a cultivar una mayor sensibilidad en la presencia de Dios a los momentos ordinarios, comunes, intrascendentales de nuestras vidas. Hoy nos interesa ver a estos dos hombres que se encontraron con Jesús en el camino. En el camino no iban haciendo nada espectacular, iban simplemente caminando. Así que eso nos da esperanza, que en el camino Jesús también puede venir a nuestro encuentro. Esta es una historia exclusivamente de Lucas. No la encuentra en ninguno de los otros tres evangelios. En lo personal es una de mis favoritas. Está llena de espontaneidad, llena de humor y de una gran perspicacia que nos viene bien a nosotros en nuestro diario caminar. El sensacionalismo ha llegado a ser la norma de nuestros tiempos en que vivimos. Si algo no es fantástico, asombroso, espectacular, increíble, no vale la pena ni de nuestro tiempo ni de nuestra atención. Eso es lo que mucha gente dice hoy en día. Lo escucha en círculos cristianos, lo escucha en círculos políticos. Lo que ellos hacen es grandioso. Y lo que otros hacen, como no lo es, no les importa. Mis amados, eso es una actitud incorrecta. ¿Por qué? Porque hace ver las cosas comunes de la vida, las cosas ordinarias de la vida, como que no valen la pena, intrascendentes, irrelevantes, inútiles y faltas de importancia. Incorrecto, porque la vida es todo lo contrario. Son precisamente esas cosas en las que en la vida nuestra se desenvuelve, en lo ordinario, en lo común. Esto común, más esto ordinario, usted lo pone todo junto y tenemos nuestra vida. Esa es la realidad de nuestra vida. Una realidad que envuelve circunstancias, luchas, relaciones, familia, necesidades, trabajo, desilusiones, fallas, gente que se nos hace difícil amar a pesar de que sabemos que tenemos que amarlas. Esas cosas comunes y ordinarias, de ellas aprendemos y debido a que aprendemos podemos crecer. Esa es la realidad de nuestras vidas. Ahora, esta reflexión de la realidad de la vida
nos trae a esta narración que se encuentra en Lucas 24. No vemos aquí en esta historia ninguna propaganda, no vemos tampoco ningún sensacionalismo. No había razones ni para propaganda ni para sensacionalismo, porque el protagonista de la historia, Jesús, había muerto. Estos dos discípulos del Señor, la última vez que lo vieron había sido en la cruz. Desde entonces no lo habían vuelto a ver. Algunos amigos de Jesús se acercaron a las autoridades y les pidieron que les dieran el cuerpo del Señor. Lo tomaron y, apurados porque se acercaba el día del reposo, lo envolvieron en lienzos, lo enterraron en una tumba prestada. Sellaron las autoridades la tumba y también pusieron guardias para protegerla. De acuerdo a estos discípulos y seguidores de Jesús, todo había terminado. Todas esas cosas que ese mismo día domingo habían escuchado acerca de que habían visto al Señor, de que se había levantado los muertos y que habían visto ángeles, era motivo de incredulidad y de escepticismo también. Y luego nos encontramos con esta historia de Lucas 24. Es una historia verídica, es una historia verdadera. No conocemos mucho de los protagonistas, excepto que uno de ellos se llamaba Cleofas y que ambos eran seguidores de Jesús. En ese día domingo, ambos iban a su casa, ubicada en un lugar que hoy no podemos localizar en el mapa. Solo sabemos que donde vivían era una aldea llamada Emaús y que estaba como a 11 kilómetros, 7 millas de Jerusalén. ¿Cómo sabemos eso? Porque el versículo 13 nos lo dice. Era uno de esos días comunes y ordinarios. Hace una semana el Señor Jesús había entrado triunfalmente a Jerusalén. Días atrás, los líderes religiosos habían montado un circo sometiendo al Señor a juicios falsos. Y hace 3 días, en un viernes, el Señor había sido brutalmente crucificado. 3 días después, estos 2 discípulos deciden regresar a su casa. Y ahí en el camino a casa, el Señor los encuentra. Y van hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Me imagino que iban hablando en voz baja, tristes, cabizbajos, desanimados. Tan desanimados estaban estos hombres que ni siquiera se dieron cuenta que un extraño estaba al lado de ellos. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Jesús se acercó a ellos. Jesús viene caminando. Jesús conversa con ellos y continúa el viaje con los 2 discípulos en camino a Emaús, a la casa de ellos. El versículo 16 dice: los ojos de ellos, de los 2 hombres, estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Y usted tal vez se pregunte, ¿cómo no pueden reconocer al Señor si está frente a frente con ellos? Bueno, porque ellos no sabían que se trataba de Jesús. Usted lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Porque ha leído la historia, tiene la Biblia. Nosotros sabemos que la persona que se acercó a los 2 seguidores que iban camino a Emaús era el Señor Jesús de Nazaret, que había sido levantado de los muertos, porque la Biblia lo dice. Pero ellos no tenían la Biblia, ellos no tenían lo que nosotros tenemos. Y me encanta cómo el Señor Jesús se envuelve con ellos. En el versículo 17 les dice: ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? Y ellos se detienen. Y se detienen con un semblante lleno de tristeza. El Señor Jesús
nos muestra a través de este encuentro con ellos lo que la vida es en realidad. ¿Por qué estaban tristes? Porque estaban desilusionados. ¿Por qué estaban desilusionados? Porque las esperanzas de ellos se habían desvanecido. ¿Por qué se habían desvanecido? Porque el maestro de ellos había sido crucificado. ¿Por qué había sido crucificado? Pues ellos no lo entendían. No lo pudieron reconocer. Estaban tristes. Y el Señor Jesús le pregunta, ¿de qué hablan? ¿De qué cosas? ¿Cuáles son esas cosas de que ustedes están hablando? En el versículo 18 y 19, uno de los dos discípulos llamado Cleofas le dice, ¿eres acaso tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Y el Señor Jesús lo mira y me imagino yo que Cleofas un par de horas más tarde, cuando entiende que estaba al lado de ellos era Jesús, debió haber pensado para sí mismo, ¿por qué le dije eso? ¿Cómo puede ser posible que no me haya dado cuenta que el que estaba frente a mí era precisamente el Señor Jesús? Pero a menudo nos pasa eso a nosotros también, porque ignoramos los hechos, nuestros ojos no están conectados en la correcta perspectiva. Así que no podemos culpar que estos dos hombres que estaban cargados de tristeza, sumidos en la más grande desolación, no hayan podido reconocerlo. No sabía ellos en ese momento que era Jesús quien les estaba hablando. Y por los próximos 6 versículos, ellos le cuentan toda la historia de lo que había pasado en Jerusalén. Se la cuentan al Señor Jesús. Y le dicen que las cosas que habían pasado eran acerca de Jesús de Nazaret, profeta poderoso en palabras y obras delante de Dios y de la gente, a los cuales los líderes religiosos de la época lo habían condenado y lo habían llevado a la cruz en donde había muerto crucificado. Y después en el versículo 19, en el versículo 21 le dice, nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel. Ahora a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Fíjese que ellos les están diciendo al Señor Jesús que esto era precisamente lo que ellos esperaban que Él hiciese. Que venga y rescate a Israel. Que los rescate del yugo romano. Pero eso no era el plan de Dios con Jesucristo. Jesús no hizo eso. De paso, a todo eso se añade el hecho de que ya habían pasado 3 días desde que esto había acontecido. ¿Por qué dijeron esto? Porque seguramente recordaron que el Señor Jesús les había dicho que Él volvería, que se levantaría de nuevo al tercer día. Y ya habían pasado 3 días, y como no lo habían visto, entonces ellos regresaban a su ciudad, a su aldea, a Emaús, donde ellos vivían. Dejaban Jerusalén, donde se habían quedado por 3 días, y como no había pasado lo que ellos pensaban que iba a pasar, creyeron que todo se había acabado y por lo tanto ya iban de regreso a sus casas. ¿Y en qué condición iban? Emocionalmente devastados, tristes. Los próximos versículos le cuentan que temprano en la madrugada las mujeres habían ido a embalsamar el cuerpo, encontraron la piedra removida, no había guardias, se aparecieron 2 ángeles con vestiduras resplandecientes que le dijeron que el que ellas buscaban no estaba muerto, sino que estaba vivo, que se había levantado. Ellas entraron en la tumba, echaron un vistazo, no vieron el cuerpo, corrieron a los discípulos a reportar lo que había sucedido. Los discípulos se movieron enseguida, corrieron y fueron a la tumba a ver qué había pasado y tampoco vieron el cuerpo. Pero quiero que ustedes se enfoquen en estos momentos en 2 versículos. Versículo 20 dice, sin embargo,
los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. En estos dos versículos que le acabo de leer, lo único que vemos es un punto de vista estrictamente humanista. No hay mención acerca de Dios vivo, no hay ningún comentario acerca del plan de Dios como Él lo había revelado en el Antiguo Testamento. Todo lo que ellos hablan es acerca de gente, agenda política, circunstancias, situación imposible. Y a menudo eso sucede también en nuestro diario caminar y en nuestra vida diaria. Nos envuelve un punto de vista enteramente humano y somos atrapados en esa clase de preocupaciones, de crisis, de depresiones, donde nos parece que nada sale bien. Nuestro punto de vista es enteramente horizontal. Eclipsamos al Señor, los sueños se desvanecen, la esperanza desaparece en el horizonte. Así es como estos dos hombres se sentían. Pues bien, quiero a continuación darles una explicación para que usted vea cómo eran estos hombres antes del encuentro con Jesús en ese día domingo. Y el próximo domingo, en una semana, vemos el resultado de ese encuentro. Es decir, primero hoy vemos el antes y el próximo domingo vemos el después del encuentro, para ver la diferencia de ellos dos. Acuérdense que yo les acabo de decir que en lo ordinario de la vida, en lo común, en esas cosas pequeñas y aparentemente intrascendentes de la vida, es donde nosotros aprendemos y de esa manera crecemos. Pues ellos tuvieron un encuentro con Jesús en un momento ordinario, en el camino. Vamos a ver qué pensaban, cómo pensaban antes de ese encuentro, y vamos a ver si aprendieron y si ese aprendizaje impactó el crecimiento de ellos. Y lo vamos a evaluar en base a tres áreas. Primero, en base a la sensibilidad al plan soberano de Dios. ¿Cómo eran estos dos hombres antes del encuentro con el Señor Jesús respecto a la sensibilidad de ellos al plan soberano de Dios? En el versículo 25 dice, Jesús les dijo, ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. En otras palabras, el Señor les está diciendo, hombres, en su perspectiva humana, ustedes están pasando por alto lo más importante. ¿Y qué era lo más importante? El plan de Dios, desde luego. Porque Dios había planeado que las cosas sucedan de esta manera. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? Ya lo vamos a ver. En el versículo 26 dice, el Señor Jesús añade, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Se ve? Esto había sido profetizado, que el Mesías tenía que pasar por este tipo de sufrimiento. Ellos lo sabían, pero en ese momento su mente se eclipsó porque estaban deprimidos, porque estaban tristes y no los dejó pensar correctamente. La sensibilidad de ellos al plan soberano de Dios era muy débil. Pero mire la correcta perspectiva. La tuvo Pedro en el libro de Hechos cuando dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Esa es la perspectiva correcta. Ese versículo nos dice que todo lo que pasó ese día con Jesús fue el plan predeterminado por Dios. Pero en la desilusión y en la tristeza, estos dos hombres lo pasaron por alto. Pero nosotros hacemos lo mismo. Somos iguales. Así que no podemos caerle encima a estos dos hombres. Lo hacemos a menudo. Si ve, estos dos discípulos veían la vida desde el plano horizontal.
la gente, los eventos, las circunstancias. No la vieron en el plano vertical, el plan de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios permite, lo que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas a través de estas cosas que no nos gustan, que son desagradables. ¿Se ve? A nosotros nos pasa también. Pues bien, el plan de Dios, aunque ellos no lo entendieron y quizás nosotros tampoco, se estaba llevando a cabo al pie de la letra. ¿Y cuál era ese plan? ¿Qué incluía ese plan? Pues obviamente la redención de la humanidad. No era la liberación del yugo romano, no era el rescate político de Israel del imperio romano. ¿Se ve? En la vida, en nuestras vidas, cuando las cosas parecen estar fuera de control, no lo están. Están siguiendo la dirección que Dios predestinó a que de esa manera ocurriese. Por lo tanto, nunca olvide esa realidad, porque si usted lo duda, entonces lo va a invadir la tristeza y la desilusión. Pero si usted lo recuerda, hará una gran diferencia en su perspectiva. Estos dos discípulos, como el Señor mismo se los dice, no entendieron las Escrituras conforme estaban ya escritas en el Antiguo Testamento, donde decía claramente lo que iba a pasar con el Mesías. Por eso es que les dice insensatos y tardos de corazón. La segunda área en donde vamos a ver cómo eran estos dos hombres antes de su encuentro con Jesús era el entendimiento de ellos acerca del propósito redentor de Dios. Se ve, ellos tenían una agenda política. Ellos esperaban que Jesús venga y los rescate de la opresión romana. Eso es tener una agenda política. Suposiciones equivocadas porque eso no era el propósito de Dios, pero ellos las tuvieron y esas suposiciones equivocadas distorsionaron el punto de vista de ellos con respecto a Jesús. Ellos vieron a Jesús simplemente como un profeta poderoso en palabras, es decir, un gran maestro. Y lo vieron como un profeta poderoso en obras, es decir, un milagroso. Anhelaban que Jesús fuera el Mesías, que vendría a rescatar a Israel. Pero como no obtuvieron lo que ellos habían anticipado de Jesús, entonces se desilusionaron. Pero nosotros también sucede lo mismo, porque a veces nosotros traemos delante de Dios una situación y venimos con nuestros propios planes, venimos con nuestra propia agenda, venimos con nuestras propias expectativas, y cuando esas cosas no se dan, cuando esos planes no se hacen realidad, cuando esas expectativas no se cumplen, entonces nos desilusionamos y nos desanimamos y nos entristecemos, igual que estos dos hombres se entristecieron. Pues bien, el asunto es que nosotros tenemos que vivir esta vida recordando que no estamos aquí para llevar a cabo nuestra voluntad, nuestra agenda, sino la voluntad y la agenda del Señor. Dios ha preparado una carrera, la ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para usted y para mí. Si ya Él ha determinado nuestros pasos, lo único que nosotros tenemos que hacer es ir tras esos pasos, ir tras ese rumbo, pero no tratar de reajustar la trayectoria o el camino, porque eso no nos corresponde. El plan de Dios era de redimir individuos, no de librarlos de Roma. Eso vendría después, pero ellos pasaron por alto el plan soberano de Dios y también ignoraron su propósito redentor. Y lo tercero que quiero que nos demos cuenta con respecto a estos dos hombres, antes del encuentro con el Señor Jesús, es en el área del aprecio al poder de Dios. Dios es todopoderoso y no podemos limitar el poder de Dios, pero estos hombres limitaron el poder de Dios. Fíjense usted, Jeremías dice que
Dios creó los cielos, la tierra, todo lo que hay en ellos, con su mano fuerte y su brazo poderoso. Por lo tanto, no hay nada difícil e imposible para Dios. Es decir, que el poder de Dios es ilimitado, Él es todopoderoso. Y conocer eso nos da un gran aprecio, un creciente aprecio por el poder de Dios. Pero tanta era la pena y la desilusión de estos hombres que pusieron límite al poder de Dios. Ese día habían escuchado a las mujeres hablar de que había resucitado, de que se había levantado de los muertos. Pero estos hombres no creyeron que la resurrección fuera posible. Y por eso se entristecieron. Sus rostros se llenó de tristeza. Es decir, que limitaron el poder de nuestro Señor. Así eran estos dos hombres antes del encuentro con Jesús, en lo que respecta al plan soberano, a su sensibilidad al plan de Dios, en entender el propósito redentor de Dios y en apreciar el poder de Dios. Pero eso era antes. Tampoco podemos caerles encima a estos hombres, porque antes del encuentro con Dios, nosotros también pensábamos de la misma manera. Por lo tanto, y es posible que todavía continuemos haciéndolo. ¿Cómo se siente usted en su camino por Emaús? Están pasando cosas, circunstancias en su vida que tal vez no hagan sentido. Usted anhela respuestas, pero no las obtiene, no las encuentra. Usted está desilusionado, está triste, está desanimado y parece que no puede superar esa crisis que se encuentra. Mis amados, permítame decirle que el camino de Emaús bien podría ser un camino largo y un camino solitario, pero ese es el camino donde el Señor Jesús nos sale precisamente a nuestro encuentro y cambia radicalmente nuestras vidas para bien. Eso fue lo que pasó con estos dos discípulos en camino de Emaús. Iban desanimados, iban tristes, con una perspectiva netamente humana. Pero cuando el Señor Jesús se encuentra con ellos y comienzan ellos a conectar y los ojos de ellos se les abren, la próxima semana veremos el impacto que ese encuentro tuvo en la vida de estos dos hombres y cómo ese encuentro con Jesús puede impactar nuestras vidas también. Inclinen su rostro para orar. Padre, bendecimos tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por tu paciencia a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestras dudas, de nuestras incredulidades. Ayúdanos a creer, ábrenos los ojos. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu longanimidad que nos tienes, en donde nos explicas una vez tras otra vez hasta que nosotros podamos entender. Ayúdanos a entender el porqué de las cosas. Ayúdanos a entender a que todas estas situaciones que quizás están alrededor nuestro hagan sentido y que las veamos no desde el punto de vista humano y horizontal, sino desde el punto de vista divino, como tú lo ves. Tú lo has planeado, tú lo has determinado, tú estás en control, tú eres el Dios soberano, tú sabes lo que estás haciendo. Somos tus hijos, tienes buen cuidado de nosotros y todo lo que tú tienes para nosotros es bueno, porque tú eres un Dios que siempre ha sido bueno con nosotros. Por eso te exaltamos y por eso te adoramos. Recibe la gloria y la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Compartan el enlace, se los vamos a agradecer. La próxima semana nosotros continuamos con la segunda parte de este mensaje. Por favor, no se lo pierdan. Un abrazo para ustedes y que nuestro Dios los bendiga.